Y dice la Escritura: en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando, ¿qué cosa? En el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque sabemos que tú nos seguirás enseñando referente a la revelación del reino de Dios. Te pedimos sabiduría, revelación para que cada uno de nosotros, y disposición de nuestro corazón para entender lo que tú nos quieres revelar en esta hermosa noche. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento y darle un aplauso con todo su corazón al Espíritu Santo. Vamos. Estoy trabajando en estos días referente a la revelación del reino de Dios. Y es importante que nosotros aprendamos a caminar, a vivir en el reino que Dios estableció en la tierra. El reino de la palabra reino, que es anunciada siempre a través de la boca profética. Amén. Porque cada vez que Dios tiene un diseño para un lugar, para una temporada, siempre habrá una palabra profética. Y especialmente la palabra profética será manifestada en un tiempo de desiertos. Digan amén. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque el pueblo muchas veces no sabe qué hacer, no sabe qué decisión tomar. Entonces se encuentra en una determinación y se pregunta: ¿qué hago en esta situación? Entonces viene la palabra profética, correcto, en un tiempo difícil, correcto, y viene la palabra del reino. ¿Para qué? Para traer luz, diga conmigo, para traer verdad y para traer revelación de lo que yo tengo que hacer. ¿Alguien me entiende lo que estoy hablando? Entonces, cuando hablamos de esto, podemos ver que la Escritura, la palabra de Dios, tiene una referencia de 137 veces, ¿correcto? En el Nuevo Testamento, cuando la palabra habla del reino. ¿Y por qué hay tantas veces que la Escritura refiere en el Nuevo Testamento? 137 veces, y habla del reino de los cielos, y el reino de los cielos, y el reino de los cielos. Entonces nosotros tenemos que entender cuál es la revelación de ese reino que Jesús hablaba, de ese reino que profetizó Juan el Bautista. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque yo tengo que vivir en ese reino. Porque si Jesús predicó del reino, es porque Dios quería revelar cómo debemos de vivir, cómo debemos caminar y cómo debemos establecer su reino en la tierra. ¿Alguien le da un aplauso al Señor? Cuando la Biblia habla de reino, lo que significa es recibir la autoridad para gobernar como rey. ¿Sí me entiende lo que estoy diciendo? Significa recibir la autoridad de Dios para gobernar como un rey. El rey es Dios, ¿correcto? Pero Él nos establece las leyes de su reino para que nosotros gobernemos en esa autoridad y en la tierra. ¿Está conmigo? En segundo lugar, el concepto de reino, que es la palabra basileia, que es en el original donde se escribió la Escritura, significa la autoridad para gobernar como rey. Pero no solamente es la autoridad para gobernar como rey, sino tiene que ver con el territorio sobre el cual se ejerce ese reinado. Diga conmigo, territorio. Y Dios nos ha dado un territorio, un lugar donde nosotros vamos a vivir, un lugar donde nosotros vamos a habitar. Por ejemplo, un territorio sería su casa. Un territorio para la iglesia sería la ciudad de Torrance. Un territorio para la iglesia de Cristo en este estado sería todo el estado de California. Entonces Dios habla de su reino para que la iglesia de Cristo en todo California entienda que Dios les está dando el poder y la autoridad para gobernar sobre esta tierra. Pero ¿qué ha pasado o qué pasa hoy en el mundo, en la tierra? Que las leyes son gobernadas en su mayoría por la ley del hombre. Y es por eso que vemos tantas leyes que se aprueban en las escuelas que están fuera de la voluntad de Dios.
¿Por qué? Porque se está estableciendo no el reino de Dios, no el reino de Cristo, sino el reino de las tinieblas, donde todo es permitido, donde la gente puede vivir liberalmente de la manera que quiera. Estamos en Romanos capítulo 1. Si usted lee Romanos capítulo 1, y quiero que lo lea, se lo dejo como tarea, usted se va a dar cuenta que hoy, en el año 2020, el mundo se encuentra en Romanos 1, donde cada uno hace lo que quiere, donde cada uno establece sus propias leyes y han dejado atrás la ley de Dios, la verdad de Dios, los principios de Dios, los fundamentos de moral. Cada uno quiere vivir como quiere, cada uno quiere hacer lo que quiere, cada uno quiere acomodar su ley a su propio beneficio. Pero hay una ley, hay una verdad, hay un principio, hay un fundamento, y ese es el principio y el fundamento de Dios para que el hombre viva en su verdad y en su victoria. Alabe a Dios por eso lo que estoy diciendo. Entonces Dios ha delegado autoridad, pero si no entendemos el concepto de reino, entonces nosotros vamos a vivir no como reyes, vamos a vivir como, de repente, como esclavos. Y lo que Dios quiere que usted y yo podamos entender esa revelación del reino, porque Dios está diciendo, te estoy dando autoridad. Cuando tú entiendes la revelación del reino, entonces tú caminas con la autoridad de Dios. ¿Cuántos caminan con la autoridad de Dios? El hombre tiene que aprender, el hombre de Dios, la mujer de Dios, los padres, la mamá que vive, la mamá de sus hijos, de repente es mamá soltera o mamá que cumple la función de padre y madre. Usted tiene que caminar con la autoridad de Dios, porque el enemigo viene, ataca a las familias, ataca la vida, y nos cruzamos de brazos y nos ponemos a llorar y nos ponemos a quejar. Y lo que tenemos y lo que Dios está esperando es que la iglesia se levante, que una mamá se levante, que un padre se levante, que un matrimonio se levante y que establezca la autoridad en el territorio que Dios le ha dado. Nosotros no podemos dejar que el enemigo confunda a nuestros hijos, que se los lleve. Y si los logra confundir y llevárselos, se los llevará por un ratito, pero los traerá otra vez conforme a la palabra y la promesa, porque nosotros tenemos un pacto con el Dios Todopoderoso. Y Dios es un Dios de pactos. Nos pondrá a confundir a nuestros hijos por un ratito, pero yo no voy a dejar de atormentar todo espíritu inmundo que engañó a nuestros hijos, porque tengo la autoridad para reprenderlo. Tenemos la autoridad para, hermano, para echarlo fuera de sus mentes. Tenemos la autoridad de parte del Señor. Pero si no usamos la autoridad que Dios nos dio, entonces no se acerca al reino. Mucha gente se ha limitado y se ha acostumbrado a vivir una vida sin establecer el reino. Es que yo soy pobre, es que yo soy así, es que yo siempre estoy enfermo, es que yo siempre voy a vivir con este dolor de espalda. Hello. Es que yo soy asmático, es que yo soy diabético. Oh, ¿ese será el reino? El médico puede decir muchas cosas, pero yo me declaro sano. Establezco tu reino y la autoridad sobre mi cuerpo. Señor, yo declaro que esta enfermedad no me pertenece, que yo soy sano por la llaga de Jesús. Eso significa el reino en mí. Que viene un pensamiento de mentira, que viene un pensamiento de duda, ese pensamiento no es tuyo, lo reprendo en el nombre de Jesús. Yo comienzo a declarar y profetizar la verdad de Dios. El reino se aparece, tome atención la iglesia. El reino comienza a aparecer cuando dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya le he explicado yo en estos días que arrepentimiento en el Nuevo Testamento significa cambia tu manera de pensar. Metanoia es la palabra griega. Cambia tu manera de pensar. Deja de pensar lo mismo. Deja de pensar lo que tú crees. Y pon tus pensamientos conforme a la luz de la palabra. Si esta palabra dice que yo soy bendito, yo soy bendito. Esta palabra no dice que yo soy enfermo. Esta palabra no dice que yo estoy desamparado. Esta palabra dice que si yo estoy bajo la morada de Él, diré yo: esperanza mía, castillo mío, mi libertador. ¿Alguien me entiende lo que digo? No te apoderes
de cosas que no te pertenecen, que no están en el código del reino de Dios. Mi hijo nunca va a cambiar. Eso no es la ley de Dios. Mi hijo está dentro del marco de la promesa, porque yo me comprometí con Dios y yo y mi generación serviremos al Señor. ¿Alguien me entiende lo que digo? Usted tiene que establecer el reino en esta casa. El reino de Dios se manifiesta. En esta casa no habrá enfermo. En esta casa, si alguien viene enfermo, saldrá sano. Hello. Si en esta casa alguien viene pobre o confundido, Dios lo prosperará, porque Dios es bueno. Si alguien viene enfermo en el alma, atormentado con pensamientos malos o con dolores del alma sin perdonar, en esta casa Dios le quitará el corazón de piedra y le dará un nuevo corazón para su gloria. Eso es el reino. Cambia tu manera de pensar. Hay gente que no puede ver el reino porque quiere seguir pensando como quiere, porque no quiere que Dios traspase sus barreras. Aquí se trata de rendirnos. Aquí se trata de decir: Señor, ¿cuál es tu ley? Yo la sigo. Tu palabra dice esto, yo la creo. ¿Alguien me entiende lo que estoy hablando? Cuando la Biblia habla del reino, cuando hay alguien que quiere cambiar su manera de pensar, entonces el reino de los cielos se ha acercado. Hello. Yo pienso que es así. No es como tú piensas. Si tú fuiste llamado a ser parte del reino de Dios, significa que Dios te va a quitar tu ley y va a poner su ley. Entonces, cuando tú decides quitar tu ley, tu tradición y tu cultura, entonces se establece el reino de Dios para tu vida. ¿Alguien entiende lo que digo? Cambia tu manera de pensar. Metanoia. Deja el error y métete a la verdad. Hace muchos años que hemos caminado en el error. Los que no hemos nacido en el evangelio. Yo soy primera generación de cristianos. Y cuando vino el reino a mi vida, dije: entonces yo tengo que dejar de hacer esto. Y el Espíritu Santo me dice: sí, tienes que dejar de hacerlo. Ok, tu palabra dice, yo quiero ver si es verdad lo que están diciendo. Es verdad, yo no quiero esto aquí, yo quiero tu verdad. Entonces el reino se comienza a revelar. Entonces comienza a caminar en el código del reino. Entonces usted comienza a ejercer autoridad, porque ninguno, tome atención, que dice que entiende la revelación del reino, que no quiere la revelación del reino, no puede traer el reino a su vida. No, ¿cómo lo va a traer a su casa? ¿Cómo lo va a traer a sus hijos? ¿Sí me entiende lo que digo? Yo no podría hablar del reino de Dios si yo primero como padre, si yo primero como esposo no hubiera dicho: Señor, venga tu reino a mi vida. No tendría autoridad para establecer el reino en mi casa, porque las leyes se hacen como yo digo. No, es como Dios dice. Y a mis hijos les he dicho siempre: en esta casa la ley es la ley de Dios. Y somos una familia que ama a Dios. Y somos una familia que sirve a Dios. Esa es la ley de Dios. Es el reino. Ese es su código. ¿Vamos bien? Mira que tienes al lado. Está bravo el pastor hoy. Estoy en la autoridad de Dios. Hablando en la autoridad de Dios. Para que si alguien no cree, hoy que se quite toda muralla, toda fortaleza, todo argumento, todo lo que el enemigo, y esa muralla ya basta ya, que se caiga en este día. Hello. Cuando hablamos del reino de Dios, hablamos del reino del gobierno soberano de Dios. Si no hay arrepentimiento, no hay reino. Muchas personas todavía no entran al reino porque todavía no quieren cambiar su manera de pensar. ¿Están aquí? Es tiempo que cambies tu manera de pensar. Cambia tu manera de pensar y ponte a la disposición de Dios. Dile: Señor, quiero oír tu voz.
Me arrepiento porque me ha dicho que haga tantas cosas y yo no las he hecho. Le hago una pregunta: ¿cuántas cosas Dios nos dice? ¿Cuántas cosas Dios nos instruye? ¿Está aquí? ¿Y cuántas veces le hemos hecho caso a Dios lo que Dios nos ha dicho que hagamos? ¿Y cuántas veces no le hemos hecho caso? Lo que no le hemos hecho caso a Dios, que es el cambio que tenemos que hacer en nuestra manera de pensar. El que sigue gobernando en esa área, el que sigue reinando, es usted o el enemigo que ha puesto esa mentira en su mente o en su corazón. Pero cuando usted ha dicho: Señor, ok, si tú dices esto, así es, yo lo acepto, y a partir del día de hoy yo me subo a tu reino y comienzo a practicar esta verdad en mi vida y la establezco como una verdad eterna para mi vida y mis generaciones. Entonces el reino de Dios ha llegado a tu vida. No hay establecimiento del reino, no hay revelación del reino, número uno, si no me arrepiento o si no cambio mi manera de pensar. Podemos hablar de reino, pero realmente no vivir en el reino. ¿Está aquí? Podemos hablar, pero sin poder. ¿Recuerdan a los apóstoles que decían: a Pablo conozco, a Jesús, pero ustedes quiénes son? Solo hablaban, pero no tenían el poder y la autoridad realmente de Dios. Un hombre y una mujer que se establece en el reino habla con la autoridad de Dios y los demonios se tienen que sujetar. Y el que no, ahí se estarán burlando de nosotros. ¿Está aquí o no? Entonces, el reino se establece cuando yo me arrepiento, cambio mi manera de pensar, cambio mi estructura de cultura, tradición. Número dos, cuando he nacido de nuevo. ¿Está conmigo? Cuando recibo la salvación. Aquí todos somos salvos, ¿sí o no? Todos somos salvos en Cristo Jesús. ¿Correcto? No hay establecimiento del reino si nosotros no nos arrepentimos de todo pecado también, de quitar el pecado de nuestra vida y volvernos a Dios. ¿Sí me entiende? Determinar en nuestro corazón de apartarnos de toda rebelión, porque el pecado es rebelión a Dios. ¿Sí o no? Entonces, ¿puede haber reino si yo practico el pecado? No, porque no tengo autoridad. ¿Con qué autoridad yo puedo decir? No, si yo digo, reprendo toda mentira, si yo soy mentiroso. Honra a tu padre y a tu madre, y yo no lo honro. No tengo autoridad. Puedo decirlo, pero no hay autoridad, no hay reino, solo son palabras huecas. Señor, te adoro, Señor, te amo, pero salgo de aquí, hago lo que quiero. No hay reino. No se puede conectar la tierra con el cielo si es que no hay obediencia. ¿Puedes decirle a Dios que te ama? Sí. Señor te puede decir sí. Si realmente me amas, obedéceme. Si realmente me adoras, haz lo que yo te digo. Se quedaron callados. Porque una señal de amar es negarse a sí mismo. ¿O no? Yo me niego al error. No quiero esto, porque sé que esto no le agrada a Dios, porque todo pecado no le agrada a Dios. Dios ama al pecador, sí, pero aborrece el pecado. ¿Lo tiene claro? Denle un aplauso al Espíritu Santo. Entonces no hay reino sin obediencia. Dios quiere que seamos no solamente oidores, sino hacedores de su palabra. Vivir haciendo su palabra, vivir practicando su palabra por la ayuda del Espíritu Santo. Entonces usted se convierte en un hombre, un padre, un hijo de Dios victorioso. Porque el hombre obediente es victorioso. ¿O no? Va a tener su prueba, va a tener sus luchas, va a tener sus enfrentamientos. Pero si vive en obediencia y lucha por vivir en obediencia, será un hombre victorioso.
Porque los desiertos son temporales, porque las tormentas son temporales, porque lo único que Dios está haciendo es ensanchar el corazón del hombre para usarlo poderosamente en la tierra y que a través de su vida muchos puedan conocer a Jesús. Y ese es el plan de Dios para toda la iglesia de Cristo en la tierra. No hay reino de Dios si nosotros no nos manifestamos y trabajamos en el desarrollo del fruto del Espíritu de Dios en nuestra vida. Tenemos que anhelar, tenemos que trabajar, tenemos que desarrollar el fruto del Espíritu en 9 manifestaciones. Usted tiene que crecer en amor, tiene que crecer en gozo, tiene que crecer en paciencia, en paz, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza. Dice que contra todas estas cosas no hay ley, porque la ley del Espíritu gobernando. Cuando nosotros comenzamos a crecer en Dios, cuando decimos venga tu reino, Señor, tú me has dado dones. Dones significan regalos espirituales. Pero Dios también ha dado la manifestación del fruto que tiene que desarrollarlo usted. Los dones son los regalos, pero el fruto del Espíritu es algo que tú y yo tenemos que administrar correctamente, que tenemos que desarrollar correctamente. Su amor, usted tiene que ser un hombre amoroso. No hay aús, se acabaron los aús. Es un padre amoroso, amor sobre todas las cosas a Dios. No puede decir que usted ama a Dios y no ama a su esposa. No me puede decir que usted ama a Dios y no ama a sus hijos. No me puede decir que usted ama a Dios y no ama a sus padres. No me puede decir que usted ama a Dios y no ama a su prójimo. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tú como a ti mismo. Porque el que ama a Dios se ama a sí mismo. Pero no solamente se ama a sí mismo, no es egoísta, no es egocéntrico. Aprende a amar a los suyos. Aprende a amar a su esposa. Aprende a amar a sus hijos. Aprende a amar a sus padres. Aprende a amar a sus hermanos con los que convive cada día en esta carrera de Dios. Tiene gozo, tiene paz, tiene fe. Yo quiero más fe. ¿Cuánto quiere más fe? Tú tienes que querer, tienes que anhelar, crecer en ese fruto del Espíritu. Hay 9 manifestaciones de crecimiento que es tu responsabilidad, que es mi responsabilidad. Cuando se acerca el reino es cuando tú dices yo quiero crecer. Entonces Dios te enseña a tener paz en medio de la tormenta. Te enseña a amar en el momento más difícil de tu vida. Porque qué fácil es amar cuando todo está bonito. Mi amor, mi reina, te quiero, me quieres, todo está lindo, ahí todo está bien. Venga a tu reino, Señor. Pero cuando comienzan los bombazos, no le quiere dar un beso, quiere agarrar la onda de la vibra. Y que en el camino se tiene que convertir en una flor, Señor, por favor. O que le caiga igual como le cayó a Goliat. Y no solamente que le caiga la piedra, tengo espada para quitarle la cabeza. Dios te enseña a amar diferente, porque el amor de Dios es diferente. El amor de Dios es ágape. Y Dios quiere enseñarte a desarrollar ese amor ágape, porque es del Espíritu, porque es la ley de Dios. ¿Y cómo es, pastor? Incondicional. Amar a un hijo cuando el hijo de repente te rechaza, te desprecia, se rebela contra ti. Y tú lo tienes que seguir amando, aunque te duele. Y cuando te duele tú le dices: Señor, me duele, te entrego mi dolor.
entrego mi confusión, te entrego mi desesperación, pero yo amo a mi hijo y yo sé el reino. Yo sé que el día que regrese, mis brazos estarán abiertos para recibirlo. Y comienza, Señor, en esa autoridad tú le vas a dar una gloria mayor, porque el enemigo, él no es del diablo, él es tuyo, él es mi hijo, y en él se verán todas las promesas que tú me has dado. Y comienzas a profetizar. Eso es el reino. Será el reino cuando este desgraciado otra vez no ha venido. ¿Con quién estará? ¿Qué estará haciendo? ¿Con qué amigos andará? ¿Qué se andará fumando? ¿Qué reino se estará manifestando ahí? Sino el reino de las tinieblas. Cuando viene el reino de Dios, tu corazón se tiene que ensanchar. Porque cuando tú y yo le fallamos a Dios, Dios nos pudiera mandar un rayo y ¡pum!, se acabó. Tan bueno que era, se acabó. Pero Dios tiene paciencia. Dios tiene amor incondicional. Dios es un Dios de oportunidades. Dice, esta vez no me fallará. ¿Sí o no? Ese es el amor. Ese es el reino. Entonces el hombre y la mujer de Dios tienen que crecer en esta manifestación. Tengo que crecer en la manifestación del fruto del Espíritu, porque ahí entonces Dios comienza a hacer cosas grandes. No puede venir el reino cuando nuestros pensamientos nos gobiernan. Yo lo he dicho hace un rato. No entendemos el reino cuando no le pedimos sabiduría a Dios. Porque hay una sabiduría terrenal, animal y diabólica, pero hay una sabiduría de lo alto. Cuando viene la sabiduría de lo alto, entonces con la sabiduría de Dios, entonces el reino de Dios se establece. Pero muchas veces nosotros caminamos en la otra sabiduría. ¿Alguien me entiende lo que estoy hablando? ¿Tiene Santiago 3, por favor? Quiero sustentarlo. Y quiero trabajar un poquito el tema del reino con ustedes. Y voy a entrar profundamente, no me voy a acelerar, porque yo quiero que usted esté claro y que este año de restauración usted no puede vivir sin la revelación del reino. ¿Alguien me entiende lo que digo? Entonces, el reino de Dios se quiere manifestar para que vivamos en él, para que nosotros caminemos en esa autoridad. El libro de Santiago capítulo 3 verso 13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? 3:13, por favor, gracias. ¿Qué dice ahora? Muestre por la buena conducta sus obras. ¿Cómo? En sabia mansedumbre. Verso 14. Dile que tienes al lado, se pone bueno esto, ten cuidado. Y comienza diciendo, ¿qué dice ahora? Pero si tenéis ¿qué? Celos amargos y contención, ¿en dónde? No os jactéis, ni mintáis contra ¿qué? ¿Se da cuenta que todo lo que yo le estoy diciendo está ahí? Miren lo que sigue diciendo la Escritura, hablando de la restauración del reino de Dios. Porque esta sabiduría, ¿qué es? Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Quiere decir, esta no es la sabiduría, no es el reino de Dios, sino que esta sabiduría, ¿qué es? Es terrenal. ¿Qué más es? Animal. ¿Y qué más es? Diabólica. Y a veces, muchas veces nosotros caminamos en esta sabiduría cuando no usamos la sabiduría correcta. Usamos muchas veces esta. ¿Por qué? Porque nuestra conducta refleja todo lo contrario a lo que Dios nos dice. Nuestras actitudes revelan todo lo contrario a lo que Dios dice. Hay celos, hay contienda, hay contención.
Y lo confronta el apóstol Santiago en esta escritura. Pero verso 16, perdón. Porque donde hay celos, desconfianzas y contención, allí hay, ¿qué hay? ¿Y qué más? Está tremendo, ¿no? Le hago una pregunta: ¿ahí estará el reino de Dios establecido? Y si nosotros podemos hablar de reino, y si estamos en estas direcciones, ¿usted cree que el reino llegará a nuestra vida? Verso 17. Voy a ir hasta el 18. Pero no, regrese. Voy a ir hasta el 18. Pero la sabiduría, tome atención ahí, porque ahí está el fundamento, que es de lo alto. Diga conmigo, ese es el reino. ¿Cómo es? Pura. ¿Sabe cómo significa eso? Obediente. Santidad. Pacífica. ¿Qué más? Amable. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Y qué? Sin incertidumbre ni. Verso 18, ahora sí. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Eso significa: el reino de Dios ha llegado a mi vida, a mi casa, a mi familia, a mi ciudad, a mi iglesia, para la gloria de Dios. ¿Estoy muy agresivo hoy? ¿Está bien? Solamente dos dijeron. Por ti no más voy a predicar, mijo. Lo demás, lo siento. ¿Sí se da cuenta? Qué importante es entender todas estas cosas. Yo quiero que usted entienda la revelación del reino, para que usted viva en el código del reino. Y cuando usted habla en el código del reino, usted tiene autoridad para que se sujeten todas las cosas que no están sujetas. Pero si yo no estoy en este código, entonces el diablo, usted puede gritar, usted puede decir, usted puede orar, pero después yo me imagino que el diablo se está riendo de nosotros. Cuando quiere que la revelación del reino venga a su vida, denle un aplauso al Señor. No se podrá establecer el reino, y con esta parte voy a terminar por el día de hoy. No se podrá establecer el reino cuando hay división entre nosotros. Un reino dividido no prevalecerá. Es que mi esposa piensa así, yo pienso diferente. Ahí hay una división. Es que el hermano tal piensa así, pero yo pienso diferente. Es que el pastor dice, pero yo no estoy de acuerdo. ¿Cuántas cosas están divididas en nosotros? Donde no hay unidad, hay división. Y donde hay unidad está Dios. Y donde hay división está el otro, el inquilino. La pregunta: ¿por cuánto tiempo más lo vamos a tener de inquilino? Pensamientos divididos. ¿Quién controla si hay un pensamiento dividido? ¿Por qué crees que el profeta dijo: ¿hasta cuándo caviléis en dos pensamientos? Si adoráis a Jehová o adoráis a Baal. ¿Alguien me entiende lo que estoy hablando? Un corazón dividido. Con una mitad del corazón amo a Dios, con la otra mitad del corazón hago lo otro. ¿Alguien me entiende lo que estoy hablando? Entonces el reino no puede manifestarse en un reino dividido. El reino trae unidad. ¿Está aquí o no está aquí? Si yo tengo que buscar donde hay división, lo siento mucho, es tu último día en mi casa. Chele un puntapié, bien dado.
espiritualmente estoy hablando. En esta casa caminaremos juntos. Porque dice la Escritura que cordón de 3 dobleces no se rompe. Porque dice la palabra en el matrimonio que ya no serán 2, sino serán 1. Y serán una sola carne. Reino. Enseñen a sus hijos que somos un equipo. En esta casa somos un equipo. En esta casa no hay que el papá por aquí, la mamá por allá. No, en esta casa hay una cultura de equipo. Porque donde hay una cultura de equipo y de unidad, ahí está el Señor. Por eso Juan 17, el Señor rogaba al Padre y decía: Señor, ya le enseñé todo lo que tenía que enseñarles, pero te ruego que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Por qué? Porque ahí está el reino. ¿Está conmigo o no conmigo? Donde hay división, hay un derecho legal que le cedemos a Satanás para que él opere, dispare en contra de nosotros. Le voy a dar una tarea a los matrimonios y a los padres. ¿Qué nos divide? Pregúntale a tu esposa: ¿qué nos divide a nosotros? Las finanzas, nuestros pensamientos, nuestra cultura. ¿Quiere que le dé un secreto? Gracias, mijo. A ti nomás te lo voy a decir. ¿Qué nos divide? Las direcciones a nuestros hijos. El papá es muy blando o el papá es muy enérgico. Hello. ¿Qué nos divide? Porque todo eso tiene que quedar atrás. Vamos a buscar el acuerdo para establecer el reino en nuestra casa. ¿Qué nos divide a nosotros? Esto, ok. La pregunta es: Dios te está diciendo: quiero traer tu reino a tu matrimonio. La pregunta es: ¿vas a seguir igual? ¿O vas a decir: si esto nos divide, vamos a establecer la ley de Dios, la palabra de Dios, y vamos a buscar la unidad, y Dios estará con nosotros, y usted después va a ver la respuesta de ello? Porque usted puede creer tener la razón en muchas cosas, o a veces el hombre cree tener la razón en todo. Digan las mujeres amén. Y a veces no la tienen. O a veces las hermanas creen tener la razón en todo. Diga algo, pero no dijo nada. Tiene miedo, seguro que. Las hermanas a veces creen tener la razón en todo. Diga siquiera. Tiene miedo, no dice nada. Le cae en la casa seguro. Pero no se trata de lo que tenga la razón tu esposo, tu esposa. Se trata de ir al manual. Por eso ese es el libro de la vida. Por eso es el libro que nos va a quitar toda tiniebla, confusión en nuestra vida. ¿Sí me entiende? No es como yo quiera, no es como ella quiera, es como Dios dice. No es que yo soy del Perú y tú no. Las culturas. Es que tú no me entiendes porque tú eres mexicano, y tú no me entiendes porque tú naciste aquí en Estados Unidos. Lo siento mucho. No se trata del lugar donde naciste. Se trata, no es las leyes del reino de Perú, de México, de Guatemala, de El Salvador. Estoy hablando de las leyes del reino de Dios. Y ahí hay verdad. Ahí hay verdad. Ahí hay poder. Ahí hay autoridad. ¿Estamos listos? ¿O quieres seguir con tu ley? No va a ir, no va a ir bien. Vamos a sufrir. El reino es para que pongas por obra las leyes de Dios y ejerzas en su poder para establecerlo en un territorio aquí y después en un territorio físico donde Dios te ha puesto, para que en esa ley del reino tú puedas gobernar con la autoridad de aquel que te salvó. ¿Es aquí?
entonces yo comienzo a caminar con un pensamiento de reino, bajo la ley de Dios. Entonces yo comienzo a caminar, no con mi sabiduría humana, sino con la sabiduría de Dios. ¿Está conmigo o no? Ya no camino en mi casa, mi familia, ya no camina en un reino dividido, sino porque ahí no está Dios, sino ahora establezco y pongo líneas para caminar en la unidad del Espíritu. Entonces el reino de los cielos se ha acercado a mi vida, a mi casa, a mi familia, a mis generaciones, para la gloria de Dios. Con esto termino. 1 Corintios 3:1-4, hablando de que el reino dividido. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. La división revela carnalidad. ¿Está conmigo? Y revela falta de crecimiento espiritual. Os di a beber leche, dice el verso 2, y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois, póngale el 3, porque aún sois, no voy a pensar que eran mexicanos. Ese es mi carnal, dice, era mexicano. No, está hablando de carnalidad. Pues habiendo entre vosotros, ¿qué? ¿Otra vez qué? ¿Y por qué a él le compras eso? ¿Y por qué a tu hijo le compraste eso? ¿Y por qué a tu hija le compraste tanto? ¿Y por qué a mí no me compras nada? Celos, competencias en nuestras familias. Contienda, de todo pelean. No me compraste esto, te olvidaste el otro, y ¡pum! Otra vez pelea. ¿Qué reino se está estableciendo ahí? Un reino de carnalidad. Disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Verso 4. El pianito. Porque diciendo uno, yo ciertamente soy de, y el otro, y el otro. ¿Sabe qué es lo que pasa? Pablo está confrontando a la iglesia de Corintio y le está diciendo: entre ustedes están divididos porque hay celos, hay contiendas, hay disensiones. Son como niños, son carnales, porque están divididos, son carnales. O sea, donde hay división hay una manifestación carnal. Y opera la ley del hombre, no opera el reino, el código del reino de Dios. Porque donde Dios está, no hay división. Por eso que Jesús todo lo que hacía en la tierra le consultaba al Padre, y siempre le decía: hágase tu voluntad, nunca la mía. Si puedes pasar de mí esta copa, dijo Jesús en su agonía, pero no se haga como yo quiero, se haga como tú has dicho. Se funde. ¿Será que todavía no has visto lo que quieres ver en Dios? Porque todavía hay divisiones. ¿Será que todavía no hemos visto lo que hemos querido o he podido ver el reino de Dios? Porque todavía la carne es más fuerte, o el pecado. ¿O será porque todavía no hemos visto? Porque todavía queremos seguir viviendo nuestra propia ley. Dios te dice: quiero revelar tu reino, mi reino en ti. Deja que yo gobierne tu vida. Quiero darte y establecerte en este año de restauración en mi código, en mi reino, en mi poder, para que tú llames con mi autoridad y en mi poder lo que no es, para que sea. Póngase de pie la iglesia.